¿Puede un boxeador de 1,65 golpear con la potencia de un peso pesado? Ooh, the monster. Oh, a big right hand from Naoya Inoue. A fearsome flurry, and he's got him with a left for the first time in his career. The mean son of a bitch. He's better than Manny Pacquiao. Naoya Inoue, conocido como El Monstruo, ha redefinido el significado de poder en su división. Uppercut, body shot again. Con un récord impecable de 30 victorias, 27 por nocaut, Inoue no solo ha conquistado 4 divisiones de peso, sino que también ha unificado los títulos en 2 de ellas, una hazaña que pocos han logrado en la historia del boxeo. Técnica depurada, velocidad fulminante y precisión quirúrgica, Inoue no solo ha reafirmado su dominio, sino que también ha demostrado su capacidad para superar la adversidad. Naoya Inoue no es solo un campeón, es una fuerza imparable que continúa dejando una marca indeleble en el mundo del boxeo. Así que quédate hasta el final y descubre por qué afirman que pega más fuerte que Mike Tyson. The monster. Nacido el 10 de abril de 1993 en Sama, Kanagawa, Japón, Naoya Inoue creció en un entorno donde el boxeo era más que un deporte, era una tradición familiar. Su padre, Shingo Inoue, exboxeador y entrenador, fue quien lo introdujo al ring a la temprana edad de 5 años. Desde entonces, el joven Naoya mostró una disciplina y determinación que lo distinguían de sus pares. A los 7 años ya entrenaba en un gimnasio de boxeo, superando rápidamente a sus compañeros y demostrando habilidades poco comunes para su edad. Su dedicación y talento lo llevaron a destacar en el circuito amateur japonés, donde acumuló un impresionante récord de 75 victorias, 48 de ellas por nocaut. En 2009, Inoue ganó la Reunión Atlética Interescolar de Japón y el Campeonato Nacional Juvenil de Japón. Aunque intentó clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, perdió en la final del torneo de clasificación ante el Kasayo Birsan Zakipov. Su debut profesional llegó el 2 de octubre de 2012, cuando venció por nocaut al filipino Crison Omayao en el cuarto asalto. Con potentes rectos a la boca del estómago, dejó sin aliento a su oponente. Desde este primer combate, Naoya dio claras muestras de su poder devastador y de una madurez poco común para un debutante. Su siguiente rival sería el filipino Bunam Thammakhoon, a quien también fulminó por la vía rápida. El nipón no tuvo piedad ante la guardia descuidada y provocadora de su oponente, propinándole un brutal gancho de izquierda que lo llevaría a la lona. Al japonés le bastó un solo asalto para sellar una nueva victoria. La siguiente pelea fue contra su compatriota Yuki Sano. Este combate le permitió a Inoue lucir aún más su técnica, destacando especialmente su letal gancho de izquierda, con el que envió a la lona a su oponente. Finalmente, en el 10º asalto, su constante agresividad obligó al árbitro a detener la pelea, sumando otra victoria por nocaut técnico a su ascendente carrera. Gracias a sus vistosas actuaciones, Naoya recibió la oportunidad de disputar el título de campeón de Japón en la categoría de peso mosca. El rival sería un contendiente de mayor exigencia, su compatriota Ryoichi Taguchi. El combate fue intenso y reñido de principio a fin, una auténtica guerra entre samuráis.
Aunque fue, hasta ese momento, la prueba más dura para Inoue, este logró conectar más y mejores golpes a lo largo de los asaltos. Sonó la campana final y por decisión unánime, Naoya se consagró campeón de Japón. Su estilo agresivo, acompañado de una gran técnica a tan corta edad, llamó la atención en el mundo del boxeo asiático. Ganó el campeonato OPBF de Asia de manera brutal, aplastando a su oponente y dejando entrever el despertar de un monstruo al propinar un knockout técnico al filipino Gerson Mancio en 5 asaltos. Esa actuación le valió la oportunidad de disputar su primer título mundial frente al entonces campeón mexicano Adrián Hernández en abril de 2014 dentro de la categoría minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. A pesar de contar con solo 5 peleas profesionales, sus veloces combinaciones y la potencia de sus puños doblegaron al experimentado mexicano, imponiéndose en el 6º asalto, cuando el árbitro detuvo la pelea tras una caída. Así, Naoya Inoue se consagraría campeón mundial con tan solo 20 años. Tras consagrarse campeón mundial minimosca, Inoue realizó su primera defensa el 5 de septiembre de 2014 ante el tailandés Samartlek Kokkietgin. En una pelea dominada de principio a fin, el japonés impuso su ritmo y castigó con precisión quirúrgica hasta que en la mitad del 11º asalto obligó al árbitro a detener el combate. La contundencia de su victoria dejó claro que estaba listo para nuevos desafíos. En noviembre de ese mismo año, decidió dejar vacante su título para subir de categoría y enfrentar un reto aún mayor. El veterano argentino Omar Andrés Narváez, campeón supermosca del CMB y uno de los boxeadores más experimentados del circuito. El combate se celebró en Tokio. Allí, Inoue no dejó espacio para dudas. Si alguien pensaba que su poder y habilidad disminuirían al subir de categoría, estaba equivocado. En segundos, su rival conocería la lona y el poder de la bestia japonesa. Un derechazo fulminante lo mandó a la lona. Luego lo derribaría un par de veces más con feroces combinaciones, hasta noquearlo brutalmente en el 2º asalto. Durante algunos años defendió con autoridad su título en la categoría supermosca, doblegando a sus rivales con un repertorio de poder, velocidad y una agresividad imposible de asimilar. Sin piedad, despachó a sus oponentes, incluido su compatriota Kohei Kono, quien intentó ser más agresivo y asedioso en un vano intento por agobiar al campeón. Sin embargo, Inoue no lanzaba golpes sin sentido. Como un francotirador, aprovechaba cada munición y fue un gancho de izquierda, preciso y mortal, el que acabó con Kohei en el 6º asalto. Lo mismo ocurriría unos meses después con el mexicano Ricardo Rodríguez, quien no pasaría del 3er round. Todo esto antes de dar el salto al peso gallo. El 9 de septiembre de 2017, en el mítico Stop Hop Center de Carson, California, Naoya Inoue hizo su debut ante el público estadounidense. Su oponente, el estadounidense Antonio Nieves, poco pudo hacer ante la agresividad del japonés, que desde el primer campanazo tomó el control con su precisión y superioridad técnica. Asalto tras asalto, Inoue fue desmantelando la defensa de Nieves, hasta que su esquina se vio obligada a lanzar la toalla al finalizar el 6º round. El monstruo cobraba otra víctima. Luego, repetiría la dosis castigando brutalmente al francés Joan Boyot.
obligando al árbitro a detener la pelea en el tercer asalto ante la abrumadora superioridad del japonés. この音から左この時は使いかもしれない右から左左のボディ本の四方 En 2018, noqueó en el primer asalto a Jamie McDonnell, elevando su récord a 19 victorias sin derrotas y dando inicio a una travesía que lo llevaría a conquistar el prestigioso torneo World Boxing Super Series. En el camino, despachó con contundencia al dominicano Juan Carlos Payano y más tarde noquearía sin piedad al puertorriqueño Emanuel Rodríguez con un preciso 1-2. Rematado por su característico gancho de izquierda, repitiendo la combinación al cuerpo y luego arriba para fulminarlo. Así clasificó a la final del torneo, donde protagonizaría una guerra inolvidable frente a Nonito Donaire en noviembre de 2019. Nonito Donaire, filipino de nacimiento y leyenda del boxeo, llegaba a la pelea con Inoue como un veterano consagrado. Había enfrentado y derrotado a grandes nombres del deporte, conquistando títulos mundiales en múltiples divisiones. Fue nombrado boxeador del año en 2012 y su experiencia, técnica y poder lo convertían en un rival formidable, incluso en la etapa final de su carrera. En una verdadera batalla, el nipón desplegó todo su repertorio de poder y técnica, aunque el filipino también conectaría con fuerza, llegando incluso a hacerlo tambalear. Fue hasta ese momento la pelea más difícil para Naoya, pero el monstruo despertó, debilitando al experimentado Donaire y enviándolo a la lona con su potencia. Aún así, su rival resistió con valentía, lanzando golpes y soportando las represalias del japonés como pudo, hasta llevar la contienda a las tarjetas, donde no hubo lugar a dudas. Naoya Inoue, claro vencedor por decisión unánime. Aquella victoria lo consolidó como uno de los mejores libra por libra del planeta, y la pelea fue considerada la mejor del año. Tras su inolvidable victoria sobre Donaire, la promotora Top Rank no tardó en poner los ojos sobre Naoya Inoue. Con su respaldo, el monstruo japonés comenzó a brillar con más fuerza en el mercado estadounidense, accediendo a una audiencia global a través de la cadena ESPN. Ya como figura consolidada, Inoue continuó su dominio en el ring, noqueando en fila a 3 rivales. 3 peleas, 3 victorias, 3 demostraciones de su poderío hegemónico. Oh, the big right hand! Uppercut, body shot again! Los fanáticos pedían la revancha de aquel pleito inmortal entre Inoue y Donaire. En 2022, la tendrían. Se celebró en el Saitama Super Arena, Japón, y no se pareció en nada a la Primera Guerra. Esta vez, el filipino ya no era el mismo. Aunque seguía siendo un guerrero respetado, su tiempo había pasado. Inoue lo sabía y lo dejó claro desde el campanazo inicial. En los últimos segundos del primer asalto, el japonés conectó un derechazo demoledor que envió a Donaire a la lona. El público estalló. En el segundo, el monstruo volvió a cazarlo, esta vez con un gancho de izquierda que estremeció a todos. Donaire intentó mantenerse en pie, pero Inoue lo remató con una ráfaga brutal. El árbitro detuvo la pelea. No hubo dudas, ni espacio para la gloria ajena. Inoue se impuso con autoridad y sumó el cinturón del CMB a los de la FIB y la AMB, consolidándose como el rey absoluto del peso gallo. Invicto, demoledor, con 23 victorias y 20 knockouts, solo le quedaba un cinturón para la unificación total, el de la OMB, en manos de Paul Butler.
Así que el japonés iría por él el 13 de diciembre de 2022. Naoya Inoue no solo venció a Paul Butler, lo aplastó. El japonés no tenía prisa. Sabía que su rival no venía a ganar, sino a sobrevivir. Desde el primer asalto lo acosó sin descanso, mientras el inglés se escudaba en una guardia alta que apenas le sirvió para resistir. Resistir nada más. Or double jab that time. And Butler comes back with a right hand up top. His third round with a combination. Butler's in that corner. Inoue, impaciente ante la falta de respuesta, empezó a jugar. Cambió a guardia zurda. Se paró frente a Butler con los brazos detrás de la espalda. Lo invitó a pelear. Pero el inglés no mordió el anzuelo. Solo tapaba. Era una pelea desigual, casi incómoda. Round tras round, el monstruo fue desmantelando a su presa con largas combinaciones, hasta que en el 11º asalto llegó la sentencia. Una ráfaga furiosa, precisa, lo mandó a dormir. Butler cayó y no se levantó. El árbitro no dudó en detener aquella humillación. Naoya Inoue se convirtió en campeón indiscutido del peso gallo, dueño absoluto de los 4 cinturones, algo que no se lograba en 50 años. Este es mi mejor momento, dijo tras la pelea. Y tenía razón. Inoue con 24-0, 21 KOs ya había limpiado toda una división. Lo que venía era inevitable. Subir a las 122 libras, donde otros desafíos le esperaban. Después de conquistar todos los cinturones en peso gallo, Naoya Inoue dio el salto a las 122 libras para enfrentar a Stephen Fulton, campeón unificado e invicto, en lo que era, sin dudas, el reto más difícil de su carrera hasta ese momento. La expectativa era enorme. Fulton llegaba como el número 1 de la división y un estilista respetado, mientras que Inoue debutaba en la categoría. Pero una vez más, el monstruo no dejó dudas. Desde el primer asalto, Inoue impuso su jab y controló la distancia. Fulton, que solía dominar con inteligencia y técnica, fue reducido a un espectador. Inoue lo presionó, lo hizo sangrar en el tercer round y lo fue encerrando hasta asfixiar su boxeo. En el 8º, un derechazo lo hizo tambalear y el gancho de izquierda lo mandó a la lona. Se levantó, pero no había marcha atrás. El vendaval japonés obligó al referí a detener la pelea. Inoue ganaba por nocaut técnico y se coronaba campeón mundial en una 4ª categoría. En su debut en las 122 libras, el monstruo convirtió al mejor supergallo del mundo en un peleador común. Pero Inoue no se detuvo. En solo su segunda pelea en la división, unificó los 4 cinturones al vencer por nocaut a Marlon Tapales el 26 de diciembre de 2023. Tapales cayó en el 4º y en el 10º asalto, donde ya no pudo levantarse. Inoue se convertía así en campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, y con una tasa de nocaut en peleas de título del 90%. Una máquina. El 6 de mayo de 2024, en el mítico Tokyo Dome, y ante 50,000 personas, Inoue defendió sus 4 cinturones contra el mexicano Luis Pantera Neri, en un combate que prometía ser una auténtica guerra. Y todo empezó con drama. Neri mandó a la lona a Inoue por primera vez en su carrera en el primer asalto, sorprendiendo a todos. Pero esto solo enfurecería al japonés, que se levantaría y desataría el infierno. Del segundo al 6º round, Inoue dominó sin piedad. Tumbó a Neri en el segundo, luego en el 5º, y en el 6º un derechazo brutal lo dejó fuera de combate. Inoue retuvo su título indiscutido, mantuvo su invicto en 27 peleas y reforzó su estatus como el mejor libra por libra del momento.
Japón celebraba su venganza. El verdugo de sus campeones caía ante su leyenda. En su segunda defensa como campeón indiscutido del peso supergallo, Naoya Inoue enfrentó al veterano T.J. Dogeni en la Ariake Arena de Tokio. Aunque Dogeni mostró resistencia inicial, Inoue dominó progresivamente el combate. En el sexto asalto, una serie de golpes al cuerpo provocaron una lesión en el nervio ciático de Dogeni, lo que lo llevó a retirarse al inicio del séptimo round, otorgando a Inoue la victoria por nocaut técnico. El japonés regresaría al ring el 24 de enero de 2025 para realizar su cuarta defensa del título indiscutido del peso supergallo. El rival original, Sam Goodman, se retiró por lesión a escasos días del combate, y en su lugar apareció Ye Jun Kim, un surcoreano que aceptó el reto con apenas 11 días de anticipación. Pero el corto aviso no fue excusa para Inoue, que volvió a mostrar su acostumbrado dominio en la Ariake Arena de Tokio. Kim, voluntarioso pero claramente superado desde el primer campanazo. En el cuarto asalto, una precisa combinación de jab y derecha del monstruo fulminó al coreano, que no pudo responder a la cuenta. El knockout, a los 2:25 del cuarto round, extendió el invicto de Inoue a 29-0 con 26 KOs y marcó su 10ª victoria consecutiva por la vía rápida. Tras la pelea, Inoue dejó claro que su ambición iba más allá del continente asiático. Con los cinturones aún firmes en su cintura, anunció su deseo de pelear en Las Vegas y Arabia Saudita durante 2025, con el objetivo de consolidar su legado a escala mundial, y así lo haría. Naoya Inoue pelearía por segunda vez en su carrera en territorio estadounidense, y esta vez lo haría a lo grande, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el 5 de mayo de 2025, como parte de su gira internacional para consolidar su legado fuera de Asia. El rival sería el aguerrido mexicoamericano Ramón Cárdenas, que llegaba con hambre y sin complejos, dispuesto a sorprender al mundo. Y por un instante lo logró. En el segundo asalto, un inesperado gancho de izquierda mandó a la lona al monstruo por segunda vez en su carrera, silenciando al público japonés asistente y poniendo en alerta a su esquina. Inoue, sin embargo, se levantó sereno, con la mirada fija y un renovado respeto hacia su oponente. A partir del quinto round, la pelea cambió de tono. El japonés ajustó la distancia, esquivó los peligrosos contragolpes de Cárdenas y comenzó a castigar con precisión quirúrgica. Inoue había descifrado a Cárdenas. En el séptimo asalto lo estremeció con una derecha que sacudió al mexicano y tras una seguidilla de golpes lo mandó a la lona. Cárdenas se levantó, pero el final estaba cerca. En el octavo episodio, una ráfaga brutal obligó al referí a detener la pelea, decretando el nocaut técnico. Inoue se hizo con la victoria y se mantiene invicto con 30 triunfos. Este último combate no solo permitía a Inoue ratificar su supremacía como campeón indiscutido del peso supergallo, sino que dejaba claro que su dominio no tenía fronteras. Naoya Inoue, apodado The Monster, no solo destruye rivales, lo hace con una combinación quirúrgica de técnica, potencia y sangre fría. A sus 30 años no parece haber techo para él. Lo que empezó como una promesa juvenil, hoy se escribe con letras de oro en la historia del boxeo mundial. Y lo más interesante es que, al parecer, se vienen grandes combates para este fenómeno. ¿Quién podrá detenerlo? ¿Contra quién te gustaría verlo? Déjanos tu comentario, campeón. Gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima. Naoya, the